Pues a nombre del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco a los ponentes de esta mesa, de esta ventana, pues al haber aceptado la invitación, y a César agradecer que haya a su vez invitado a Luis. Y creo que obvio que pues para ampliar las perspectivas propias de lo que nos van a presentar de la revista Balam, y el origen de sus investigaciones y a dónde llegaron con ellas. Y sin duda pues va a ser sumamente atractiva, interesante, enriquecedora. Me permito leer una breve semblanza de estos jóvenes autores, investigadores de la fotografía a nivel latinoamericana, y particularmente pues en el énfasis que les interesa, y para su edad pues van bien, vaya bien aventajados. Y qué bueno esto compartirlo, y que esta ventana que se presta en este 19 encuentro de fotografía de Conarte pues fluya para precisamente un mundo mejor y más inclusivo. Bueno, perdón, César González Aguirre, de Ciudad de México, ha trabajado como investigador para la colección Isabel y Agustín Coppel, el CIAC, y el Museo del Palacio de Bellas Artes. Fue curador en jefe del Centro de la Imagen del 2018 al 2020, donde actualmente es curador asociado. Sus investigaciones reflexionan en torno a la relación entre cuerpo, memoria y deseo, e indagan en la cultura visual de comunidades sexodisidentes. Entre sus curadurías se encuentran Piratas en el Boulevard, Irrupciones Públicas 1979-1989, Agustín Martínez Castro, Centro de la Imagen 2018, Welcome to Lipstick Maya Godet, Centro de la Imagen 2019, The Ballad of Sexual Dependency, Nan Goldin, Centro de la Imagen 2019, Piezas Interferidas, Días de Artista, Días de Musa, María Eugenia Chelet, Centro de la Imagen 2019, y Hay que saber llamar, Marta María Pérez Bravo, en la Fototeca Nuevo León, actualmente en sala, que estaba pensada que terminar, primeramente se pensó que precisamente y que fuera parte de la exposición de este 19 encuentro. Como es natural y saben ustedes, pues bueno, no por lo general, siempre durante los encuentros pues hay exposiciones, inauguraciones de exposiciones. Y sí, pues que hicimos, y ya estaba pensada empezarla en julio o en junio estaba pensado, pero bueno, que sí era importante que no cerrara antes de terminar el encuentro, que estuviera presente en el encuentro. Siempre fue parte de la conversación en la construcción de este encuentro. Y bueno, y pues como aprovecho para mencionarlo, César, pues ya le comunicamos, pero sí es muy pues gratificante para nosotros que la exposición de Marta María la vamos a tener en salas de la Fototeca mínimo hasta enero próximo del 2022. Entonces igual aprovechar que los semáforos ya favorecen el flujo de gentes, ya igual, pero es importante seguir cuidándonos, pero sobre todo qué bueno que más gentes la vean, la disfruten, y sin duda, pues mínimo 3 reflexiones les va a hacer tener esta exposición. Pero bueno, perdón por el comercial, pero creo que es importante también comentar que esto es parte también de la exposición. Y bueno, actualmente César González Aguirre es editor en jefe de la revista Fluido, la cual forma parte de la plataforma de imagen contemporánea PIX del Centro de la Imagen, y es editor invitado de la revista de fotografía contemporánea Balam de Argentina. Y bueno, a continuación me permito a su vez leer la breve semblanza de Luis Juárez. Bueno, Luis Juárez, Honduras, es de editor y gestor cultural, vive en Buenos Aires. Desde el 2015 edita y dirige Balam,
revista de fotografía contemporánea, en donde toca temáticas con relación a las minorías y disidencias. Integrante del Archivo de la Memoria Trans de Argentina, fundador y director de Migra, colectivo y feria de publicaciones y arte impreso de Buenos Aires. Codirige Info, Feria Independiente de Fotografía de Buenos Aires. Se dedica a trabajar en proyectos culturales desde una postura queer, creando redes y alianzas para el fortalecimiento de comunidades marginadas que están por fuera de la norma. Bueno, agradecerle su presencia en este foro. Y bueno, también complementar, Luis, de hecho, que te comentaba que había estado una editora argentina, y bueno, pues ustedes la reconocerán, el trabajo de Verónica Freiras, ¿verdad? Y es aquí en donde quiero también fortalecer lo que ya he mencionado en otras ventanas, en otras de las actividades, pero es importante porque este 19 encuentro, el reordenamiento de los patrones de la imagen, pues buscó presentar lo internacional y llegaremos con Mauricio Amador, pasando también por lo que vamos a ver ahora, o y ver ahora, a lo íntimo, a lo personal íntimo, pero pasando por esta concepción amplia, sí, de lo internacional, decía con Susan Wright, ahora lo latinoamericano con ustedes, tuvimos lo nacional, tanto con Juan Carlos Marín, como particularmente también con Fernando Osorio, de alguna manera la variable del fotolibro, pero también la presencia local con tanto Alejandro Cartagena, aunque él también es entre migrante internacional, avecinado en Monterrey, y también la investigación de Jaime Sánchez, también local y sobre un fotógrafo local, ¿vale? Pero entonces esta cuestión que veremos con los compañeros, pues van sobre la ruta de, pues esta otra variable donde se mueve la fotografía, de lo amplio a lo inmediato, y otra vez por diferentes tesituras técnicas, pero también nacionales, y pues ahora también, valga también el mencionar pues el género, ¿no? Y bueno, y entonces, pues para mí es muy satisfactorio eso, porque estamos cumpliendo con la reflexión de lo que vemos, de los termómetros en lo internacional, en lo local, en lo latinoamericano. Bueno, sin más, pues bueno, adelante jóvenes, y pues a ver qué tal. Gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, gracias a todos por estar acá presente y por esta introducción de mi semblanza y la de César también. Es un honor poder ser parte. A César también por invitarme a esta charla. Quería compartir pantalla, a ver si me habilitas. Ah, sí estoy habilitado, perfecto. A ver si se ve. Ahí va. Bueno, acá vamos a presentarles lo que es la nueva edición de Revista Balam. Quiero empezar un poquito hablando sobre Balam, sus inicios y toda la trayectoria que ha tenido y hasta hoy en día dónde está parado. Balam es bueno, es una revista de fotografía contemporánea que empieza en Santiago de Chile, empieza siendo una revista digital. Una revista con una mirada queer, con una mirada hacia la comunidad LGBT y hacia diversas minorías, en la cual tocamos diversas temáticas que abordan dentro de nuestro mundo, ¿no? Dentro de nuestra disidencia. eh, a lo largo de estos años, que empezó en el 2015 siendo digital, eh, cada temática de alguna forma va conectando con la próxima temática. La temática anterior, que fue editada en conjunto con Verónica Fieiras, que es, bueno, es una gran amiga mía y que también es una colega que trabaja conmigo en Migra, ¿no? Ella coordina la parte de Escuela Migra. eh, y editamos Mestices, que fue ahí donde nace esa idea de empezar a invitar a editores a sumarse al proyecto y a que el proyecto pueda seguir de alguna forma alimentándose y yendo por nuevas ramas también de investigación en cuanto a la fotografía. Eh,
Puntualmente es una revista autogestionada, independiente, que está pensada más como una especie de fotolibro revista, está pensada más como desde ese lado, desde ese punto de vista, no de un lado de consumo masivo, de producción masiva, uno por un tema de costos, porque es muy caro, recursos también, y también porque hay un mercado muy, muy chico, muy nicho. De hecho, acá en Buenos Aires hay muy pocas revistas de fotografía. Con el tiempo, creo que últimamente se han sumado esa idea de imprimir más proyectos, y que a mí me pone bastante contento que eso pueda suceder, por lo menos acá en esta parte en Sudamérica. Pero bueno, está pensada más como ese lado, Balam, como la intención es que sea un objeto, la intención es que tenga un peso, que tenga una materialidad importante para que le pueda hacer también justicia a los autores que están componiendo cada edición, ¿no? Con la edición anterior de Balam quiero un poco contextualizar. La temática fue Mestice, en la cual Balam también reinventa metafóricamente temáticas que tienen que ver con nuestras realidades, con nuestras vivencias, y este mestizaje empezamos a abordarlo desde un punto de vista de una lucha sobre cuerpos, sobre identidades puntualmente, ¿no? Entonces es así como surge Mestice, bueno, empezamos y su edición fue completamente distinta a esta nueva edición que estamos acá por presentando, que es Fantasía, ¿no? Cada edición se piensa distinto, no tiene una linealidad puntualmente, y que creo que eso nos permite a Balam a poder salir de esas estructuras de decir, bueno, como por lo general las revistas tienen una identidad bastante marcada, que uno va viendo como una pauta, como volúmenes, y acá en Balam como nos permitimos a que cada edición sea distinta, y que bueno, y siempre sigue siendo Balam, ¿no? Entonces también nos planteamos esos nuevos desafíos, esos nuevos parámetros de, bueno, cómo sería editar un archivo, un trabajo colectivo, ¿no? Y a partir de Mestizaje de Mestice, perdón, nace esta idea de fantasía, ¿no? Esta idea de poder contar las realidades, las historias, las diversas historias que no existen en una sociedad que nos excluye, que nos muestra, que nos pone en la vergüenza, ¿no? Y surge a partir de eso, de querer seguir indagando nuestra comunidad, de querer seguir ahondando, ¿no? Y es acá donde planteamos esta fantasía que para empezar también Balam, para empezar, también es el motor principal del proyecto, es a partir de la convocatoria abierta, y a partir de ese es el mecanismo puntual por donde Balam va existiendo, ¿no? Y va siendo como una larva hasta que se va convirtiendo en una mariposa, le digo yo. Y a partir de esta convocatoria nueva de fantasía, quisimos centrarnos puntualmente en autores latinoamericanos, o en artistas o proyectos que hayan vivido esa latinoamericanidad, ¿no? Nos interesaba puntualmente, de alguna forma, cerrarlo hacia este continente, y de alguna forma darle una voz muy importante a la fotografía en Latinoamérica, producida desde Latinoamérica, teniendo en cuenta que también es muy importante poder de alguna forma visibilizar estas temáticas, y puntualmente en un proyecto impreso, de arte impreso, una revista, que hoy en día es muy difícil, por lo menos para mí es muy difícil, no hay un mercado tampoco, no hay un mercado vasto como para poder seguir imprimiendo, al menos que seas, no sé, una empresa muy grande. Pero bueno, acá no, en mi caso va desde una autogestión que estoy jalándome los pelos todos los días, viendo cómo hacer para que estos recursos puedan suceder. Y bueno, acá por suerte hemos bastante remado y bastante contentos con este resultado, ¿no? Que Fantasía empieza a partir bueno, de seguir de vuelta, como decía, de seguir investigando, y de seguir también alzando esa voz latinoamericana para alguna forma, para verla al exterior. La revista, esta edición está en 3 idiomas, sería trilingüe, está en español, inglés y portugués, para un amplio público, ¿no? Y cómo surge acá César, que bueno, con César nos conocíamos por Instagram, por redes sociales. Yo seguía ya el Centro de la Imagen, que para mí es un proyecto muy importante de referente de fotografía, ¿no? De acá, desde Buenos Aires.
Y bueno, una vez le escribí a César charlando intereses y como que fuimos trabajando, creo que trabajamos en Migra, hicimos un conversatorio en conjunto con Migra y con el tiempo le hice la invitación a querer sumarse a esta nueva edición de Balam sin saber bien hacia qué camino iba a ir puntualmente, que es como que esa es parte del proceso creativo. Si bien la temática está, después tiene que ver, después está el trabajo de edición y bueno, y todo eso, que es ahí donde planteo de, bueno, sin saber qué era lo que íbamos a plantear puntualmente, ¿no? Y bueno, acá nos encontramos con esta nueva temática que está por entrar en imprenta ahora en estos días. Es una revista que está compuesta por 280 páginas. Tenemos dos portadas distintas, que de hecho una de estas portadas fue censurada en redes sociales, la portada derecha obviamente, fue censurada y bueno, fue un escándalo y bueno, creo que la mala prensa siempre es buena prensa. Nada, una pena igual que haya sido censurada, acá por suerte la podemos ver, pero por ejemplo, si yo subo un recorte de este video me lo dan de baja automáticamente. Y bueno, esa es una respuesta también a cómo está hoy en día la imagen o la fotografía o el sistema donde consumimos, cómo está todo el rato oprimiéndonos puntualmente por mostrar cuerpos. Acá vemos un cuerpo afrodescendiente, un cuerpo que tiene una tonalidad mucho más oscura, no se muestran los genitales y también ahí nos empezamos a cuestionar, bueno, no estamos ni siquiera pudiendo ser libres de poder mostrar esta portada en las redes sociales, pero bueno, ese es otro caso aparte que es que, bueno, que eso también nos da a entender también de que, bueno, esto es una respuesta, lo que decía, una respuesta a qué es lo que nosotros queremos contar puntualmente en la fotografía, ¿no? Y que creo que es importante también acá lo que planteamos es hablar sobre que cada autor o cada artista o que cada proyecto que está en esta edición hable desde su propia voz, así como nos sucede a lo largo de las distintas secciones que ahora vamos a hablar un poco de ellas. Y bueno, quiero darle acá la palabra a César y bueno, gracias por escuchar. Muchas gracias, Luis. Bueno, quiero agradecer otra vez a Joaquín por habernos invitado a este 19 encuentro de fotografía organizado por la Fototeca de Nuevo León. También agradecer a mi compañero Luis por haber participar en este conversatorio. La verdad que ya les platico un poco cómo comenzamos a colaborar hacia finales del año anterior. Fueron unos meses de trabajo muy intensos, con unos tiempos complicados para los dos. Y estoy la verdad que muy emocionado de ese paquete de revistas que ya nos llegarán pronto a México. Ahora Luis nos podrá contar un poquito más acerca de eso, quizás hacia el mes de octubre, y que podamos hacerlas llegar también a diferentes puntos de gente que sabemos que aprecia este tipo de esfuerzo, ¿no? Yo les quiero compartir también la pantalla. A ver. Tú me intervienes cuando quieras, Luis. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, mientras compartes algo que quería añadir también, como esta idea con César también nos planteamos, y también esta idea de querer unir esa Latinoamérica, ¿no? Esa Latinoamérica invisibilizada, esa Latinoamérica, y fue bastante lindo cómo está pensado también César desde México, yo desde Buenos Aires, de alguna forma simbólicamente, donde termina y empieza Latinoamérica, ¿no? Entonces nos encontramos acá con un solo archivo en Balam que habla sobre esa fantasía, como esa nuestra propia realidad, ¿no? Que también la fantasía surge también desde una concepción mítica, marginal, pienso yo, de poder de alguna forma subexistir en una sociedad que es heteropatriarcal. Entonces también es como también simbólicamente para mí es muy importante, muy interesante esta idea de vuelta, de unir esa Latinoamérica, ¿no? Y que es una sola latinoamericana, es una sola Latinoamérica, o sea, como está pensado más como la disidencia está pensada más, por lo menos lo que Balam quiere interpretar es querer unirlo en un solo territorio, independientemente estemos en distintas regiones, y es acá donde que arrancamos con esta fantasía, y bueno, César, te dejo. Sí, ahí la verdad que yo creo que la verdad estoy súper emocionado de colaborar con Luis, con Balam. Pues yo me he dedicado más a trabajar en instituciones y viendo un poquito, teniendo parte del cuerpo afuera y dentro de la institución,
me doy cuenta de la necesidad de que existan este tipo de proyectos autogestionados, ¿no? Que permiten generar otro tipo de contenidos, de poner el ojo en otro tipo de imágenes y de pensar en otro también modo y ritmo de hacer las cosas. Entonces, la verdad que es para celebrar la colaboración, creo. Como dice Luis, es un puente entre lo sucedido entre México y Argentina, pero también entre diferentes territorios que comparte Latinoamérica. Y bueno, les voy a contar un poco acerca de mi camino editorial para armar con Luis este número. Esta es una de las portadas del número actual, del número 7, titulado Fantasía. Es una pieza de fotocollage de María Eugenia Chelet. Es de sus primeras piezas hechas con recortes de imágenes propias, añadidas a imágenes de sus libros. Se titula Tentaciones. Y bueno, para mí era importante pensar en este concepto, no solamente desde la temática de fotografías que pudiéramos reunir desde la convocatoria y desde invitaciones a autores y autoras en particular, sino también desde la técnica fotográfica, ¿no? Desde una exploración a la técnica que juega fantasiosamente con el material. Entonces, bueno, para mí un proyecto importante, les voy a hablar un poco de contexto, ¿no? Por un lado es lo que se produjo para la revista, lo que está contenido en la revista, y por otro lado, para mí como editor invitado, cómo fue importante ver algunos materiales, conocer más de algunos autores que me permitieron desarrollar los contenidos de este número. Entonces, para mí la labor editorial siempre se inscribe en un contexto, ¿no? Siempre uno busca generar una mirada innovadora o una mirada propositiva, o al menos que pueda preguntarse o decir algo en un contexto, ¿no? Balam es una revista anual y responde, digamos, a un contexto sociopolítico que ha mencionado Luis, que tiene que ver con la exclusión identitaria de imágenes y autores que tienen que ver con la diversidad, ¿no? Digamos que este espectro grande que creemos que ya está muy visible en la actualidad, pues está muy visible desde el enfoque de las marcas, ¿no? Desde el enfoque mercantil, pero desde el enfoque cultural son todavía pocos esfuerzos desde los cuales estamos trabajando para que este otro tipo de imágenes puedan ser discutidas en arena pública. Entonces, bueno, mientras empezábamos a trabajar el número, Luis y yo, digamos, he tenido más un contacto con lo acontecido en Cuba a partir de amistades que van desde la autora que mencionaba Joaquín, Marta María Pérez Bravo, que está ahora expuesta en la fototeca, hasta otro tipo de amigos bueno, decidieron desde hace algunos años, unos más, unos menos, salir de Cuba para vivir en mejores condiciones. Yo no he visitado la isla, sin embargo, me sentía muy atraído por varias razones del contexto fotográfico en este sitio, ¿no? Entonces, uno de los primeros acercamientos que tuve con la isla fue a través del trabajo de Luis Manuel Otero Alcántara, un artista que se dedica al performance, que ha hecho fotografía, que ha explorado con diferentes medios y que forma parte de un movimiento titulado el Movimiento San Isidro en Cuba, activo y actualmente reprimido por el Estado cubano, ¿no? Entonces, digamos que en este contexto donde Luis y yo nos preguntábamos acerca del concepto de fantasía y acerca de comunidades sexodisidentes que, digamos, están o estamos luchando por tener un acceso a la realidad mucho más digno, más interesante, más creativo, más propositivo, legítimo, pues sucedía toda esta represión en la isla de Cuba desde hace unos meses, que se recrudecía a partir de diferentes protestas pacíficas de parte de la comunidad creativa para exigir la posibilidad de hablar desde una voz crítica y libre ante los medios de comunicación, con las manifestaciones artísticas varias, y lo que empezamos a ver desde finales del año anterior fue represión, ¿no? Entonces, bueno, esta serie donde Luis Manuel hace una parodia de un enfrentamiento con la policía del Estado, pues realmente refleja una situación de represión que viven los artistas y la sociedad civil en Cuba. Entonces, bueno, este es el autor, para mí es uno de los líderes del movimiento, sin embargo es un movimiento más amplio de gente dedicada a tratar de ejercer la libre opinión en un contexto represivo. Entonces, aquí puse algunos de los detenidos actualmente. A todos se les acusa de desacato, de traición al Estado y están todos siendo procesados en un contexto pues como el que estamos viviendo de COVID. Están siendo procesados por crímenes en contra del Estado cubano y pues
se ha negado el acceso a las carpetas y a las familias y a los amigos a estos casos, y creo que lo menciono no únicamente por hacer, digamos, compartir una preocupación personal, sino por contextualizar cómo la labor editorial se inscribe en un contexto, y en este contexto yo me preguntaba de qué manera podemos acercarnos a una producción fotográfica histórica y contemporánea en Cuba, donde está aconteciendo toda esta situación de represión a la comunidad creativa. Entonces, bueno, mientras toda esta situación muy grave a nivel no solamente de Cuba, sino a nivel latinoamericano y global sucedía, pues yo el libro que me encontraba leyendo era este de El color del verano, de Reinaldo Arenas, un escritor cubano nacido en el 43, que se exilió después de varios intentos de huida de Cuba en Nueva York. Llegó ahí, pues, por yo creo que mucha determinación, pero también mucha suerte, en el año 80. Y este libro, si no mal recuerdo, es el tercer número de su Pentagonía, una colección de 5 escritos. Esta es una novela que acontece en el contexto del verano en Cuba. Habla de toda la efervescencia del erotismo en la adolescencia, en la juventud, en un contexto donde se cumplen 50 años de dictadura de FIFO. FIFO es el personaje tiránico por excelencia de la novela y refiere, por supuesto, a Fidel Castro, ¿no? Entonces, en estos escritos autobiográficos de Reinaldo Arenas, él habla sobre su, digamos, venganza literaria a una represión sexual, identitaria, política, civil que vivió en el Estado cubano, muy, digamos, sádica y cruda, y que estábamos volviendo a ver en estos casos de represión al movimiento San Isidro. Entonces, bueno, este contexto de lectura de Reinaldo Arenas me provocó a mí el pensar de qué manera podíamos evocar desde la actualidad varias situaciones y varias vivencias reflejadas en personajes ficticios, pero inspiradas en personajes reales, desde la fotografía y desde la imagen. Cómo algunas fotografías podían tener una pulsión, digamos, que se podía leer desde diferentes tiempos. Entonces, bueno, yo estuve viajando en diferentes momentos a Mérida este año y el año pasado, y ahí digamos que hice en contacto también con varios autores que están radicados en Mérida, algunos de Ciudad de México y otros de Cuba, y empecé a inspirarme y a tratar de tejer los lazos entre estas vivencias, estas imágenes y esta historia que estaba leyendo a través del libro de Reinaldo. Para mí la labor editorial tiene mucho que ver con cómo generar nuevos sentidos a partir de nuevas constelaciones de imágenes. Digamos que cada autor y cada artista está de cierta manera controlando o organizando el sentido de su producción artística y creativa. Pero nuestra labor como editores es añadir a ese sentido, a ese significado que ya tienen sus creaciones, unos nuevos, ¿no? Y creo que esa es la labor editorial que me divierte mucho. Esta es una obra de Mina Bárcenas, una fotógrafa cubana radicada en Mérida, es de su serie El Malecón, y es un encuadre a la fachada de la librería La Moderna Poesía. Para mí, este gran lugar digamos, arquetípico de la librería ha sido también un espacio de inspiración para este número, ¿no? Y refiero primero al libro de Reinaldo Arenas para platicar con ustedes de la literatura como un espacio de inspiración para la imagen. Y bueno, aquí ya vemos uno de los fragmentos de las fotografías contenidas en este número de René Peña. René Peña nace en Cuba en el 57, continúa viviendo en la isla. Y digamos que toda la comunidad creativa está bastante en Cuba y yo creo que en diferentes partes del mundo, inconforme acerca de la situación que se continúa viviendo con este presidente actual en Cuba, Miguel Díaz-Canal, que en realidad sigue, que exporta una imagen de lo que aparentemente es la isla hacia el exterior, pero que desde el interior se vive como un tipo de vida cotidiana reprimida, ¿no? Y esta serie me interesaba de René porque son puros encuadres de diferentes fragmentos del cuerpo que refieren al cuerpo como una primera frontera, ¿no? De acceso o de negación a algo. Y digamos que cuando Luis me platicaba de su interés en este concepto para el número, yo pensaba, pues primero se me vino a la mente este lugar paradigmático del deseo, ¿no? Que es una isla situada en el Caribe, que tiene una historia social y política
bastante particular y que también tiene una situación geográfica que ha provocado que muchas de las historias que conocemos de ahí pues tienen que ver con la fantasía, no solamente con una pulsión erótica hacia lo prohibido, sino que tiene que ver con una fantasía de poder crear o vivir en otro contexto y otra realidad. Y bueno, seguro vieron la portada del libro de Reinaldo Arenas, que se titula El color del verano, pero su otro título es El nuevo jardín de las delicias. Y esta es una imagen también de María Eugenia Chelet, una artista pionera en el movimiento feminista en México desde la arena cultural. Y es una serie que, como verán, parte de una intervención a unas de las imágenes de sus libros de historia del arte occidental, Al Jardín de las Delicias del Bosco. Y esta se titula Fiesta en el Jardín de las Delicias. Es una intervención con collages, con fragmentos de fotografías, de recortes, creando toda esta especie de hedonismo y de carnaval y de festín, donde ella está involucrada, pero también están involucrados diferentes personajes y personas de su vida, ¿no? Y digamos que María Eugenia Chelet para mí es una autora con quien he armado una complicidad creativa, porque me interesa que desde los años 80 estuvo trabajando en una reflexión acerca de la representación de la mujer en la historia del arte, ¿no? Y que ha sido una figura que, a pesar de haber estado cercana al Consejo Mexicano de Fotografía y en los inicios del surgimiento del Centro de la Imagen, era una autora que no había sido reconocida como en su papel fotográfico por no haber abordado un género documental aparentemente comprometido con un contexto social, ¿no? Y a mi parecer su trabajo, que aborda cuestiones de lo íntimo, de lo privado, pues se vuelve actualmente un trabajo sumamente de debate público acerca de qué representaciones vemos en el arte y cuáles no, y qué papel de la vivencia personal tiene un lugar importante en las preguntas sociales actuales. En ese sentido, continúa el comentario de Luis, de pensar que lo íntimo y lo privado es actualmente un motor, no solamente de búsqueda para mucha gente, sino un motor de reflexión para colectividades grandes. Y bueno, aquí ven la cuestión que les platicaba del uso de la imagen, que no solamente proviene de tomar fotografías con una cámara, sino de crear imágenes con lo que ya se tiene, ¿no? Estas son diferentes fotografías que tenía María Eugenia para retratos pues de credenciales o de otro tipo de fotografías colocadas en álbumes, que después recoloca en cuerpos de reptiles y otro tipo de animales para una serie que se llama Metaformosis. Entonces, para mí esto tenía que ver con la fantasía, con el espíritu libertario de Arenas, con la idea alocada de lo queer, que se mezcla mucho con el sentido del humor, que se mezcla bastante con repensar desde la imaginación el cuerpo, la identidad, desdibujar fronteras que nos han sido, digamos, establecidas sobre todo por pues, las instituciones que demarcan la vida social, que básicamente es la iglesia, la política, la escuela, la medicina, ¿no? Y bueno, otra de las series de las que les quería contar brevemente es una serie que fue importante para mí para producir el número. No es una serie que esté en esta edición, pero les voy a contar por qué me pareció relevante traerla aquí con ustedes. Y es una serie de una fotógrafa muy reconocida, quizás no reconocida como quisiéramos, sobre todo para generaciones jóvenes es una figura ajena, y es María Eugenia Aya, mejor conocida como Marucha, ¿no? Una fotógrafa cubana de primer orden que hizo esta serie fabulosa titulada Postales de Amor, justo también haciendo uso de estas tecnologías nostálgicas de la postal decimonónica, donde incursionaba con diferentes fotografías de amigos suyos en Cuba, pues postales que celebraban el amor, ¿no? Aquí vemos a Marta María Pérez Bravo y Flavio García Andía, en esta vemos a Arturo Cuenco y Natasha del Río, y digamos que viendo estas imágenes fabulosas, por un lado, digamos que me ponía a pensar cómo la labor todavía de fotógrafas de primer orden sigue sin reconocerse, ¿no? Digamos que por varias razones de diseminación de sus trabajos, desdibujamiento de sus trayectorias, pues después por la muerte, ¿no? Autoral, son trabajos que se han quedado ahí, digamos, como guardados, ¿no? Y por otro lado, una pregunta que me causaba este tipo de trabajo era,
pues bueno, aquí vemos una celebración de parejas que seguramente se casaron, que tuvieron hijos, en su mayoría, que algunas se separaron, si no es que todas, y veíamos un tipo de conformación del amor romántico, pues desde el humor, ¿no? Desde el humor, pero también desde la celebración. Y ante esto me preguntaba, bueno, ¿de qué manera otras identidades no han estado representadas por muchas razones en la imagen, ¿no? Digamos que sabemos por las luchas sexodisidentes en toda Latinoamérica que el amor romántico se destazó, que la institución del matrimonio se cuestionó, y sin embargo nos faltan todavía imágenes no solamente de nuestra historia, sino imágenes contemporáneas que nos permitan pensar en un sentido de identificación, de reconocimiento, de cuestionamiento. Y para mí la fotografía tiene también ese papel, no es únicamente una imagen que circula para fines de contemplación museística o artística, sino que es un medio lo suficientemente maleable para poder llegar a otro tipo de discusión de gente cercana y no necesariamente familiarizada con el lenguaje o los códigos del arte, ¿no? Y en este sentido me parece importante y muy emocionante poder trabajar este número, un número impreso, que la imagen impresa siempre se vuelve mucho más democrática en su circulación como revista que como obra de arte en un museo, ¿no? Aquí vemos ya algunas de las imágenes del número actual. Esto es de una fotógrafa parisina, Brenda, que en uno de los viajes de Cuba retrató estos almendrones, estos coches fabulosos en las calles de La Habana, y que seguramente verán que las fotografías en plata gelatina las intervino a color, ¿no? Ya impresas. Entonces, para mí todo este tipo de gestos autorales eran importantes para pensar el concepto de fantasía y cómo uno personaliza las imágenes, cómo la intervención y la personalización de las fotografías tiene que ver con el amor que uno le dedica a una memoria, a una vivencia, pero también cómo las imágenes de esta manera se convierten más en algo propio, ¿no? Se distinguen en este sentido de las imágenes publicitarias, que son en realidad las que abundan en este mundo. Y aquí vemos otra de las series de otro de los fotógrafos reunidos en este número, en una sección que Luis y yo decidimos agrupar dedicada a Cuba, ¿no? Y Cuba se volvió, para nosotros creo, en un espacio psicogeográfico localizado no solamente en la geografía física, en el mapa, sino también en nuestra mente, en nuestra imaginación, que era el que iba organizando las otras secciones que ahora les puede contar un poquito más Luis, de diferentes territorios imaginarios y simbólicos que íbamos armando fantasiosamente para este número. Y aquí vemos una serie que Alejandro González, también un fotógrafo cubano, nació en el 74, produjo, y cada imagen está fechada en el momento en el que tomó la fotografía. Y aquí vemos, digamos, varias de las imágenes que para mí era una cosa alucinante porque era de cierta manera ver algunos de los personajes de Reinaldo Arenas, que cuentan El color del verano, renacidos en los años 2000, ¿no? De otras maneras, vestidos con unas ropas diferentes, pero un poco con estos gestos desinhibidos, desparpajados y desobedientes, ¿no? Que digamos, para mí el lugar paradigmático de este número era Cuba, porque pensando que es un contexto bastante represivo, bastante heteronormado, bastante observado por la policía del Estado y por el Estado mismo, a pesar de eso la gente, por tener una cultura bastante ligada a la afrodescendencia, bastante ligada a la santería, bastante ligada a la cultura del cuerpo en el mar, pues tiene, digamos, un carácter bastante singular y bastante, pues, alocado, ¿no? Aquí vemos una serie de Juan Carlos Salomo, un fotógrafo también cubano, nacido en el año 64. Es una serie que se titula Bar Caribe. Y esta serie no la toma en Cuba, la toma en Estados Unidos con una comunidad de puertorriqueños y puertorriqueñas exiliadas en Estados Unidos. Y era una serie que me parecía interesante no solamente por este tipo de gran imágenes que vemos aquí de dos señoronas abrazadas, evidentemente en una actitud de amantes, sino también me parece interesante para hablar, para sugerir
el tema de la diáspora latinoamericana, ¿no? Que, digo, el mismo Reinaldo Arenas, que decide exiliarse de Cuba y que después no se encuentra, ¿no? Este sentimiento de no poderse hallar en un lugar que no respeta los códigos culturales propios, pues es un tema que me interesaba sugerir en el número. Hay muchas sugerencias, en realidad yo creo que en el número logramos lanzar varias preguntas, sugerir algunas cuestiones y no desarrollar tanto alguna cuestión en particular, pero aquí vemos una imagen que para mí es una respuesta ya producida en el 2013 de otro tipo de postales del amor, ¿no? Yo creo que el caso de Marucha, que vimos antes, pues es interesante por el hecho de haber sido producido por una mujer emancipada, talentosa, con trayectoria en su momento. Sin embargo, acá vemos otro tipo de imágenes que están surgiendo ya ante la lente y que sucedían antes, pero que no tenían ese espacio de reconocimiento fotográfico ni visual. Bueno, esta es otra de las imágenes de Juan Carlos Salom, de la serie Bar Caribe. Y aquí pasamos con otro fotógrafo llamado Kobi Israel, que él nace en Tel Aviv, en Israel, y él se dedicaba primero a hacer, ¿cómo se llama esto? Azafato, ¿no? En vuelos internacionales. Entonces, bueno, él desde el 93 empieza a hacer varios vuelos a Cuba y se enamora obviamente de la belleza de este lugar, de la belleza de la gente que vive en este espacio, y empieza a hacer un reportaje hasta el 2012 que cierra esta serie dedicada a retratos de hombres homosexuales y gay y queer en sus habitaciones. Y para mí, platicándolo con Luis, yo le decía, bueno, para mí es claro que efectivamente en cualquier lugar existe la diversidad, en cualquier lugar existe también la provocación y el enunciamiento propio que rechaza el orden de lo establecido. Sin embargo, estas fotografías nos muestran estos escenarios eróticos, otra vez en un contexto de lo íntimo, ¿no? Y para mí el terreno de lo íntimo, pues, es un gran espacio de replanteamiento del mundo, pero también de cuestionamiento acerca del por qué estamos viendo estas imágenes únicamente un espacio de puertas hacia adentro, ¿no? Y esta es una serie que me encanta. La verdad que todos los trabajos que logramos Luis y yo involucrar en el número fueron, pues, la verdad que bastante peleados, que lográramos producir no solamente los contenidos, sino también convocar a los fotógrafos y las fotógrafas a participar en el número. Y aquí vemos un reportaje que también me parece, pues, importante platicar de él. Es un reportaje producido por dos fotógrafos, Norma Sandoval, una fotógrafa radicada en Ciudad de México, y Leonardo Escalante, un fotógrafo de Ciudad de México radicado en la ciudad de Mérida. Ellos dos produjeron una serie dedicada a José Luis Rodríguez Armas, conocido mejor como El Chino, que, bueno, Chino falleció este año, pero fue un historiador cubano de alto renombre que se exilió en Mérida, y que fue un personaje preocupado por lo naif, por todo este arte, digamos, colocado al margen por la historia establecida de los géneros artísticos, y que a su vez, por su identidad gay, hizo una colección de arte homoerótico muy interesante. Entonces, para mí era importante hablar de estas personalidades. Si se fijan, hay generaciones mezcladas en el número. Hay gente que es muy joven, que tendrá 25 años, y hay gente que tiene 82 años, ¿no? Para nosotros era importante también mezclar trayectorias para poder trabajar diferentes tiempos históricos a la par. Y aquí vemos la mano del Chino sosteniendo una fotografía con la bandera de Cuba. Es una fotografía que le tomó Norma Sandoval en su casa todavía cuando lo conocimos en inicios de este 2021. Y vemos aquí sosteniendo una fotografía cuando pues la reina de España visita la ciudad de Mérida, y para mí era un díptico súper divertido con muchísimo sentido del humor, porque digamos que vemos dos ideologías aquí presentes, ¿no? Por un lado vemos la ensoñación externa a la isla de Cuba de pensar que el régimen del Partido Comunista y la ideología socialista es una utopía de la sociedad. Y por otro lado vemos aquí la ensoñación de alguien que vivía en Cuba de fantasear con la monarquía, ¿no? Con un régimen completamente opuesto donde
pues sabemos que las diferencias sociales también están situadas en la brecha, ¿no? Entonces, para mí tenía que ver un poco con hacer este tipo de guiños de también poder lanzar algunas preguntas y pensar bajo qué condiciones se están creando los autores, bajo qué condiciones estamos creando todos nosotros también, en contextos bastante, pues, diferenciados entre sí, entre Argentina, entre México o entre Cuba, pero que sin duda están compartiendo también algunas preguntas en relación a lo que significa el poder. Y esta pregunta en relación al poder yo creo que tiene mucho también que ver con la relación de pensar el deseo y la fantasía, ¿no? Aquí vemos unos retratos que le hizo Leonardo Escalante al chino con su colección de sombreros. Para mí me remitía completamente a la figura del sombrero loco del libro de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas, y tenía que ver con toda esta performatividad alocada en un contexto donde generalmente no es bien recibido este tipo de personajes, ¿no? Digamos que son personalidades que se imponen a su contexto, y me parece muy importante que la parte performática también se ve en este número de Balam, donde algunas identidades se imponen al contexto, a pesar de siempre el individuo ser más menor que un contexto amplio. Hay personalidades que yo creo que logran conformar un contexto propio. Y aquí vemos una fotografía de José Ney, un fotógrafo de La Habana también, con unos paseantes ahí en una de las calles, que es una de las fotografías de la colección fotográfica y de arte homoerótico del chino. Para mí me parecía también importante pensar en este desbordamiento de la imagen fotográfica hacia diferentes lugares, ¿no? Este número de Balam yo creo que se centra en diferentes momentos de la fantasía. Cuba es uno de ellos. Luis les podrá platicar ahora de otros momentos donde la fantasía se hace presente, pero para mí era importante ver cómo la fotografía también circula de mano a mano y de secreto en secreto de muchas maneras inesperadas que nos provocaron incluso armar este número presente. Y bueno, ya como último, para ir cerrando mi participación acá, para mí era importante también generar diálogos entre la producción fotográfica sucedida en México y lo acontecido en Buenos Aires y en otros puntos de Latinoamérica con quienes pudimos colaborar en esta ocasión. En particular, Omar Gámez es un autor que a mi parecer ha trabajado con la noción del deseo y de lo clandestino y de lo prohibido en el contexto de lo mexicano, y decidimos invitarlo con 2 series. Yo creo que también la labor del editor y la labor de Luis y mía, en este caso, divertida, es poder tener la posibilidad de poder publicar por primera vez algunas series de manera amplia. Y por otro lado, para mí como editor es importante poder publicar materiales inéditos, ¿no? Que no se han visto, al menos de manera editorial, otras ocasiones. Y yo creo que entre mezclar materiales inéditos, diferentes trayectorias, y poder invitar y convocar a gente joven, se logran enunciar cosas interesantes que pueden a lo mejor intervenir la realidad de una manera un poquito más pues lúdica. Entonces, bueno, esta serie que estamos viendo de Omar se llama Natura. Esta la produjo entre 2005 y 2007 en Cuernavaca, y una de las cuestiones que habla es del encuentro juguetón, homoerótico, pícaro que hay entre diferentes hombres de diferentes edades en un fin de semana o en un encerrón de varios días en este lugar paradisíaco de Cuernavaca, de la ciudad de la eterna primavera. Y bueno, también me remitía completamente a algunos relatos de Reinaldo Arenas en su libro del color del verano. Yo creo que como buenos animales que somos, cualquier ser humano, estamos también erotizados por nuestras estaciones del año y por nuestras geografías, no solamente mentales, sino pues geográficas. Y yo creo que el número habla mucho de eso, ¿no? De diferentes estancias del deseo, del placer, que son muy a veces compartidas por diferentes grupos autores y a veces muy singulares también por alguna mirada o vivencia autoral. Y otra de las series que invitamos al número es esta serie que se produjo en el contexto de Casa Gallina, un espacio de vinculación comunitaria creativa en Santa María la Ribera, en Ciudad de México, que Omar produjo, titulada con el nombre de Mestizo. Entonces, bueno, justo esta situación que Luis les comenta de poder tener la posibilidad de generar puentes
entre el número anterior y el número presente, pues está aquí, ¿no? O sea, digamos que las temáticas que Balaam va abordando se van, digamos, concatenando o van armando un eslabón, pues, de sentido, ¿no? A mi parecer. Aquí, digamos que vemos una campaña fotográfica de parte de Omar para reivindicar cierto tipo de cuestión racial, identitaria en gente joven, ¿no? Yo creo que también una cuestión muy presente en el número es esta cuestión generacional que está abriendo umbrales de descubrimiento y de reconstrucción de nuestro mundo, de nuestra realidad. Y bueno, ya un poquito para cerrar, otro autor que decidí convocar para este número es Richard Mosca, un autor de origen canadiense, pero radicado en Ciudad de México desde hace yo creo que más de 20 años, con un proyecto que tiene que ver con una reflexión visual acerca de la pandemia del SIDA en los años 80 y 90 con la pandemia del COVID en nuestra época contemporánea. Entonces, por un lado estamos viendo la figura un poco paródica del zombie, que tanto conocemos por series televisivas actualmente, donde ya, digamos, el contagiado es un personaje en la psique de cualquier imaginario mediatizado actual. Y por el otro lado estamos viendo una figura completamente entre sadomasoquista y completamente negada en piel, ¿no? Completamente ya aséptica acerca de la relación con el otro. Entonces, bueno, es un pequeño vistazo acerca del trayecto editorial que trabajé con Luis para este número, pero básicamente yo creo que les podrá Luis contar acerca de las secciones que componen esta edición número 7 y que bueno, no les quisimos tampoco revelar tanto pues para que la consigan, ¿no? Para que la compren, que yo creo que en cualquier revista se disfruta muchísimo más en impreso. Yo la verdad que tengo un placer muy fetichista de poder consultar la fotografía tocándola, viéndola, siempre es mucho más emocionante verlo, a mi parecer, en formato impreso que en pantalla. Es una relación un poquito más sensitiva y sensorial, aunque la pantalla tiene también sus cualidades sensoriales. El papel yo creo que es una cosa que desde la imprenta, pues que existe, no se va a ir por un buen rato, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho otra vez, pues la escucha. Yo creo que ahora Luis va a querer añadir un poco más algunas palabras y sin duda podemos platicar más acerca de preguntas o comentarios que la gente que está aquí pues quiera hacer. Gracias, César, por todo este recorrido. Algo interesante también a charlar es esta idea también en lo que se genera en Balaam, es esta idea de esta contrapropuesta o propuesta que vemos autores de alguna forma que están establecidos y autores también emergentes, ¿no? Y como que eso nos parece que es muy importante porque genera un diálogo muy rico y contextualiza hoy en día hacia dónde está avanzando la imagen o hacia dónde avanzamos también como sociedad y como comunidad más que todo también, ¿no? Y bueno, nos encontramos acá con autores que provienen de distintas partes de Latinoamérica, desde Brasil, México, Chile, Ecuador, Guatemala, Argentina, ¿no? Si quieres, César, mientras tanto voy charlando, voy compartiendo lo otro que tengo, la presentación anterior. Y un poco contarles también cómo, bueno, Cuba es la primera sección con cual inicia la revista, ¿no? Que va arrancando con este viaje. Y también es un desafío también desde Balaam poder entender las diversas, cómo se van componiendo las ediciones, ¿no? Puntualmente acá venimos a retomar esta idea de volver a esta edición clásica de revista. Entonces acá nos encontramos con distintas secciones. Acá estamos viendo esta obra que es un autorretrato de Rafaela Congarrosa, que es una artista performance brasilera, es una mujer, es una chica trans, en lo cual ella se plantea esta idea, ella es parte de la sección Jardines, ¿no? Y en Jardines jugamos con toda esta idea fantasiosa de lo erótico, de momentos eróticos y también momentos identitarios, donde acá Rafaela puntualmente hace un statement en relación a esta cosa bíblica, ¿no? De esta cosa de Adán y Eva y el cuerpo y la serpiente, ¿no? Lo prohibido y cómo ella también refuerza su identidad marcándola en su autorretrato puntualmente.
Bueno, a lo largo de así vemos un montón de cuerpos, de cuerpos diversos, de cuerpos intervenidos, y también nos planteamos esta idea de que nos interesa la imagen más allá de la fotografía, ¿no? Como el poder de lo que pueda decir la imagen. Y las secciones están compuestas por Cuba, que inicia la sección, luego vamos a Jardines, que tiene que ver con toda esta idea de momentos eróticos, momentos libres, que se cuestionan lo que es los territorios, también momentos en relación también a toda esta superstición, a las mitologías, ¿no? Acá estamos viendo esta serie Cira, que es una serie que se estrena acá en Balam, del artista Alessandro Bo, donde él habla sobre Cira. Es un personaje que se usa en Bolivia puntualmente para asustar a los niños, que se rapta a las mujeres, y que se las rapta y no vuelve a aparecer. Entonces se instala, es una especie de leyenda que se instala en Ecuador con esta idea de, también es una postura política, ¿no? De alguna forma de disfrazar o distraer mediáticamente el gobierno, ¿no? Como un poco también sucede y se relaciona mucho con la obra de Eliana Constantelos, que Eliana tiene una obra, si no me equivoco, a ver, creo que no está acá. Bueno, acá tenemos a esta obra de Eliana Constantelos, que habla sobre el chupacabra, ¿no? Que el chupacabra, esta mitología muy importante, por lo menos en Honduras. Yo recuerdo ver el chupacabra, ver Primer Impacto, y me acuerdo que me daba miedo ver todas estas historias del chupacabra que estaban en los pueblos, ¿no? Y esta instalación del miedo, y acá vemos cómo Eliana, por ejemplo, empieza a hacer una especie de investigación en relación, bueno, ¿dónde está ese chupacabra, ¿no? Y cómo también esa idea del chupacabra, de vuelta, está haciendo, es una distracción para todo lo que está sucediendo en México en relación a toda la corrupción, ¿no? Entonces, se van generando estas leyendas que van quedando en nuestras infancias o en nuestras cabezas y se van instalando, y de alguna forma lo que venimos acá es volver a contar, a volver a poner en pie hoy en día cómo sería vista el chupacabra desde nuestro punto de vista y desde estas generaciones, ¿no? Y a partir de esta serie de Eliana, tanto de Alessandro Bo, pertenecen a esta sección de Jardines, ¿no? Y luego nos encontramos en la sección de Belles, que tiene que ver con esta idea sobre los cuestionamientos sobre las hegemonías, sobre las bellezas, ¿no? Y también siempre, desde un lado, siempre está abordado de vuelta desde esta cosa erotizante, homoerótica también, como vemos acá con el gran artista brasilero Jonatas de Andrade, ¿no? Que acá vemos esta serie, que es una serie muy reconocida de Jonatas, que hizo para el Museo de Hombre de Nordeste de Brasil, ¿no? Que tiene que ver donde Jonatas muestra y fotografía a todos hombres trabajadores, y que les paga a esos hombres, y que para poder llegar a estos hombres publica anuncios en los diarios donde busca a estos hombres, ¿no? Entonces él genera una intimidad muy importante y la va reflejando a través de distintas obras de distintos hombres que van componiendo esta serie para el Museo de Nordeste, ¿no? Y de vuelta nos vamos encontrando con diversos cuerpos, ¿no? Diversos cuerpos que se alejan también de esa idea de la hegemonía o de esa idea de qué sería, cómo sería un cuerpo femenino, un cuerpo masculino, o salir de esta idea de las categorías. Y acá vemos la fotografía acá de la izquierda de Dana Vitorino, que es una artista argentina, donde ella fotografía a esta escultora Máxima y empieza a hacer un diálogo con ella, y también acá con la obra acá derecha que vemos de Juan Brenner, que es artista fotógrafo guatemalteco. Luego, bueno, después de la sección de Belles nos vamos encontrando con Cócteles, ¿no? Que Cócteles surge a partir en honor a Alejandro Curopatwa, ¿no? Que Alejandro Curopatwa es un artista, fue un artista, un fotógrafo muy importante en la época de los 80s, 90 acá en Argentina. Fue, creo que el primer artista mediático en contraer VIH y que fallece
durante los años, pero bueno, esta serie que vemos acá, Cócteles, es una serie muy mítica sobre el cuestionamiento de una respuesta de él querer dar al Estado, a la sociedad, de poder buscar medicamentos, poder darle acceso a la salud, ¿no? Y esta serie que vemos acá se utiliza masivamente para poder concientizar y hacer carteles de publicidades en Estados Unidos. Y acá lo que vemos es la realidad de Alejandro, él siendo fotografiado, él haciendo retratos sobre cómo él vive el proceso, ¿no? A partir del VIH y cómo esto también repercute en la sociedad, ¿no? Puntualmente acá en Argentina, y es un honor también tenerlo acá, la obra de él, que gracias a su hermana pudimos acceder a tener esta colección bueno, que hoy en día es muy, muy importante, viajada. De hecho, ahora esta colección es parte del MoMA, la compró el MoMA esta colección, y me parece muy importante el reflejo también de este cuestionamiento, y sobre todo en esa época también plantearse y generar este tipo de material, y él siendo una persona homosexual, ¿no? Eso generó muchos tabús. De hecho, él fue, como decía, él apareció si no me equivoco, en un programa de televisión como contando esto y todo ese estigma, ¿no? Porque hoy en día también vivimos bajo un estigma que por ahí no está tan visto desde un lado de la ignorancia, pero siempre de alguna forma estamos como que de alguna forma hay una percepción bastante negativa en relación a los cuerpos, en relación a los virus, ¿no? Y así vamos abordando Cócteles, surge a partir de ese diálogo. Acá vemos esta serie de Ana Vallejo, que ella empieza a recrear y empieza a hacer una catarsis sobre su estadía en el COVID, ¿no? Cómo eso le afectó a ella mentalmente con sus problemas de ansiedad, sus problemas neuróticos, y cómo ella empieza a fantasear y empieza a crear esta serie a partir de todos sus traumas, de abuso de niña, ¿no? Y empieza a hablar a partir de la fotografía, empieza a retratar a sus compañeros y empieza de alguna forma acá a intervenir más allá de la fotografía, esa catarsis, ¿no? Ese desorden mental que de alguna forma ella va viviendo y lo va contando a partir de diversos soportes por fuera de la fotografía, ¿no? Estas fotografías son parte de la serie Cócteles, ¿no? Acá vemos en el lado izquierdo el venezolano Beto Gutiérrez, y el lado derecho el fotógrafo Carlos Herrera, argentino, que genera esta serie en el año 98, que tiene que ver con la idea de la protección de los cuerpos, la idea de protegerse, de no contraer enfermedades, ¿no? Y esta serie es bastante implícita en relación a eso, donde los genitales es lo más oculto, justamente para hacer esta manifestación de proteger, ¿no? De querer proteger, que bueno, esta serie es una de las fotografías, es la tapa, que fue bastante censurada en redes sociales. Bueno, y luego, bueno, acá vemos a Richard Mosca con Cócteles, y luego acá nos encontramos con Morfeo, que es una sección que tiene que ver con esta idea de los sueños, con esta idea de fantasear. Cuando fantaseamos, qué es lo que se nos va ocurriendo, qué es lo que vamos soñando. Y acá vemos a Sebastián Guerré, vemos una serie de todos chilenos, de todos personas comunes, generalmente homosexuales chilenos, que están retratados en sus camas, ¿no? Y me pareció bastante lindo como César, porque de hecho todo este planteamiento de las secciones se fue dando en relación también a esta idea de Cuba, de Reinaldo Arenas, y cómo fuimos despertando y fuimos latiendo que hay distintos autores y escritoras que van escribiendo para cada sección, ¿no? Que también es importante, porque también se refleja otra mirada en relación a la mirada nuestra de editor, sino también están otros textos que también de alguna forma tienen una mirada bastante personal en relación a todas estas imágenes planteadas acá, ¿no? Estas obras que vemos acá son de la fotógrafa Camila Falcao, que se dedica a retratar a la comunidad sexodisidente, a la comunidad en Brasil, ¿no? Y por terminar, la sección termina con esta sección puntualmente que se llama Carites, que en la mitología griega significa diosa de la alegría, del festejo, de las fiestas, que está destinada para el archivo de la memoria trans,
que es un colectivo que reivindica y lucha para poder mantener la memoria afectiva de la comunidad trans acá en Argentina, ¿no? Y en parte también en Latinoamérica. Y esta sección está destinada a eso. Se hizo una selección puntualmente pensado en la celebración. Nos interesa mostrar la celebración de las chicas trans, y acá lo que vemos puntualmente son ellas mismas siendo fotógrafas, siendo artistas, siendo coleccionistas inconscientemente, ¿no? Ellas ya eran activistas sin darse cuenta que ellas estaban siendo activismo, y es muy loco porque no tenían los recursos, y hoy en día el poder que ha tomado el archivo trans es para poder de alguna forma generar un quiebre, un antes y un después en la fotografía, y quién puede acceder a la fotografía y quién puede ser fotógrafo, ¿no? Entonces acá donde vemos esta serie dedicada puntualmente al archivo, y donde escribe la fundadora del archivo, María Belén Correa, que habla en primera persona, donde nos cuenta cómo era celebrar en la época de la dictadura, ¿no? Cómo era celebrar acá, las chicas que celebraban en el calabozo, en los velorios, eran los momentos en donde se juntaban para poder entender y para poder saber cómo estaban, quién estaba viva, ¿no? Y bueno, y la serie termina con el archivo trans, y mucho material no quise mostrar porque si no ya estaba mostrando todo. Pero bueno, ha sido bastante todavía, como me cuesta creer todo, hasta no ver la revista impresa en realidad, pero como que me parece como la diversidad de contenido, y también esta idea de unir esa Latinoamérica o contar esa Latinoamérica, que yo lo veo como un solo territorio, por más allá que sea húmedo, frío, caliente, que vivamos pero es una Latinoamérica que de alguna forma está en constante movimiento, es una Latinoamérica que ha sido colonizada, y a partir de todo ese trayecto, esa historia, se han generado una especie de fantasía que es completamente distinta a las otras fantasías que se puedan vivir en otros territorios o en otros continentes, ¿no? Y que me parece que es importante también desde Balam poder contar estas historias de alguna forma que son alternativas para los espacios hegemónicos o las instituciones en la fotografía, donde realmente se trabajan estas temáticas, pero también es un cuestionamiento donde también si realmente trabajan con esas personas. Y es acá donde hablo, que acá son muchas las personas que hablan por sí mismos, y queremos de alguna forma establecer y generar ese diálogo siempre en la fotografía con Balam, que nos parece como muy interesante para poder seguir alimentándonos y construyendo nuestra propia historia, y no siendo escuchados o siendo de alguna forma apropiadas por otros proyectos o por espacios donde de alguna forma trabajan con nosotros, pero es un margen bastante falso o fantasioso, no quiero decirlo falso, pero fantasioso en un término que es como, bueno, acá planteamos un discurso, y de alguna forma Balam lo que quiere hacer es seguir recordando dónde está parada nuestra comunidad, y todo lo que ha pasado en nuestra comunidad, para que hoy en día nosotros, por lo menos yo pueda de alguna forma tener el privilegio de poder crear estos archivos en conjunto, este archivo con César, ¿no? Así que, bueno, los invito a que puedan ver algún día la Balam. Acá tenemos el listado de los fotógrafos, que tenemos distintos autores, como les comentaba. A mí me alucina pensar que estamos trabajando con un montón de autores cubanos, que eso es gracias a esta Latinoamérica, y gracias también a esta conexión que hemos generado con César, ¿no? Y bueno, es una revista que está pensada más como un fotolibro, como un objeto, como también es algo muy importante a la hora de producir, que me parece que nos tomamos el tiempo para ir un poquito más lentos, más despacios. Y bueno, dentro de nuestras ansiedades, o por las mías, o por lo menos la mía, que mi ansiedad la tengo muy arriba, muy arriba, hemos podido generar esta fiesta, ¿no? Esta fiesta donde reunimos acá y alabamos esa fotografía que nosotros queremos mostrar. Que bueno, bueno, la revista tiene varias sorpresas también, y bueno, me encantaría que algún día la puedan ver, y creo que con esto ya cierro la presentación, y agradecerles por habernos escuchado. Si alguien tiene alguna pregunta respecto al proyecto, a nosotros, nos encantaría escucharlos, así no estamos hablando todo el tiempo. Felicitarlos por su trabajo de investigación, y creo que uno de los intereses del receptor sin duda es el observar pues la coedición, ¿no?
la coedición que entre lo lúdico, pero también se deja ver esas variables y propuestas de cada uno de los dos, ¿no? Pero bueno, yo esperando, ¿alguien quiere comentar algo? De hecho, sé que hay muchas personas interesadas en el tema, y que también productores que sin duda pues sea pues la oportunidad de charlar con Luis, con César, pues de cómo ven esta revista. Victoria, creo que tenía una pregunta. Sí, hola Adelante, Luis, adelante. hola César, hola Joaquín. Hola, hola. Bueno, primero, Luis, te súper felicito, al igual que a César, por llevar adelante un proyecto así en la Argentina de hoy, con una situación económica súper complicada, así es que, de verdad, chapó por eso. Y sabes que les quería preguntar, porque bueno, veo que hacen una investigación curatorial impresionante para cada número, y que es una revista anual, pero, por ejemplo, ustedes están abiertos en el momento de la selección del material a recibir portafolios de artistas emergentes. Te lo consulto porque dando clases me voy encontrando con trabajos de alumnos y alumnas que a lo mejor no tienen una trayectoria consolidada porque están justamente estudiando, pero son muy valiosos y a lo mejor, no sé, pienso que como docente abrir la posibilidad para que los alumnos y las alumnas puedan mostrar su trabajo en ámbitos ya profesionales también es parte de mi tarea, por eso quería consultarte eso. Sí, creo que justamente algo muy importante de Balam es que tiene esta idea, o tiene esta idea fija en realidad, de trabajar con autores emergentes. Creo que ese es el canal principal para que nosotros podamos contextualizar la fotografía, por más allá que estén los autores establecidos, como estos grandes autores que estamos viendo. Y en todas las ediciones vemos autores que son emergentes, que como que nosotros no nos basamos puntualmente en relación a la convocatoria de dónde viene el proyecto, nos interesa realmente el contenido, entonces a partir de eso se va generando. Lo que sucede en Balam es que sí hacemos una contrapropuesta, por ejemplo, César tiene una contrapropuesta pensada y queremos invitar a otros autores y bueno, y se mezclan con todos los autores que quedaron en la convocatoria. Acá nos encontramos con un montón de generación bastante joven, me parece, y que creo que ese es el mecanismo también importante por donde hoy en día queremos transitar la fotografía, que es avanzamos hacia eso puntualmente, como nos interesa contextualizar el pasado, el presente y el futuro, y que bienvenidos sean todas las personas que estén interesadas en las temáticas que abordamos y que quieran aplicar. De hecho, la convocatoria es abierta a todo el mundo. Bueno, justamente la anterior no, fueron hacia autores latinoamericanos, pero está pensado desde ese lado, ¿no? Puntualmente, no desde un lado de una trayectoria, como nos alejamos de eso. Para mí es importante alejarme de esa idea también, de si es una trayectoria o no, sino nos enfocamos puntualmente en su materialidad, en su efervescencia, que creo que eso es lo que va de alguna forma generar cada edición. A lo mejor no te entendí bien, Luis, te preguntaba, entonces hay un periodo que ustedes abren previo a cada Sí, se abre una investigación y reciben convocatoria, sí. portafolios. Ah, ok. Esa era mi Siempre se abre, pregunta. exacto, siempre para cada año, para cada edición se abre una convocatoria y se da un plazo de tiempo para que la gente aplique. Y siempre hacemos, de hecho, Ya, una prórroga. Entonces, ok. la idea es que estén atentos a las redes sociales, puntualmente al canal de Instagram, donde Bien, lanzamos la convocatoria y no nos cansamos incluso de difundir esa convocatoria. bien, esa era mi duda, genial. Voy a empezar a difundirlo, trabajaré para eso. Gracias. A mí ¿Alguien me más quiere gustaría comentar? preguntar si tienen algún sitio en la Ciudad de México en donde pueda adquirir la revista. Sí, bueno, en octubre, la verdad que la revista tenía que haberse impreso ahora y no se está imprimiendo porque justo tuvimos un problemita, pero la revista va a estar en octubre, sí o sí, a finales de octubre va a estar en México. Va a estar en México a cargo de César, así que seguramente César vamos a difundir en redes sociales a dónde va a estar, dónde se va a poder vender, pero sí o sí va a ir a México, así la pueden conseguir y pueden tenerla por allá.
Vale, muchas gracias. Sí, sin duda una oportunidad pues para todos, ¿verdad? De ver eso y sobre todo también como mencionaron en papel, pues sí es chido el tener lo que sé y los que estén pasando por las complejidades para producirla, pero sí, pues será importante, interesante, pues que llegue a diferentes públicos, ¿no? Es la idea, sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ángel, por ahí andaba Laura también. Me gustó también, al principio estuvo Omar Gámez, qué bueno. Bueno, mientras Este, alguien se anima, Joaquín, algo que también me gustaría decir es, pues eso, ¿no? Que vivimos en un contexto donde las publicaciones de fotografías son así la excepción. O sea, aquí al menos en México, pues nosotros en Centro de la Imagen se ha hecho un gran esfuerzo de continuar la labor de Luna Córnea desde la dirección de Alfonso Morales, ¿no? Pero tiene un corte, digamos, mucho más revisionista y autoral. Y bueno, se distribuye la revista de fotografía de Exit, ¿no? Que en realidad es un tipo de producción mucho más internacional y mucho menos latinoamericano. Y yo creo que la revista de Balam en ese sentido es pues un super ejemplo de una labor, bueno, Luis les puede platicar mejor porque yo creo que es muy multitask, ¿verdad? Pero yo creo que es un ejemplo muy interesante de hacer un proyecto con una visión pues muy propia y con unos recursos también muy propios y de una manera muy profesional, porque yo creo que algo que también vemos en el medio es que a veces existen pues también propuestas propositivas, pero que no, por una u otra razón, por falta de equipo, por falta de economía, no logran profesionalizarse, ¿no? Y yo creo que esta parte de Balam me encanta que logra estar como una revista pues digna de poderse distribuir en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, les invito a que la puedan adquirir en preventa y si no, cuando llegue a Ciudad de México, pues podamos vernos para entregárselas. Luis, no sé si quieras cerrar tú con algo o comentar alguna otra cuestión. No sé si alguien quiera también preguntar algo. Es ahora o hasta pronto. Bueno, agradecerles por de vuelta por habernos escuchado y bueno, ojalá puedan, la revista va a llegar a México y ojalá la puedan hojear y tenerla y bueno, entender también de dónde viene este proyecto que viene desde una autogestión y que creo eso ha sido el mayor desafío de la vida de poder seguir sosteniendo este proyecto que me parece que es muy importante porque no hay nada como el papel, ¿no? Nosotros no vamos a estar el día de mañana y esto va a estar dando vueltas y que creo que esa es la respuesta por la cual Balam está existiendo y siguiendo y con esta idea de seguir contextualizando otras miradas hegemónicas o otras miradas donde, qué sé yo, hay una, no, como que hay una, no sé, revistas que tienen mucho poder en relación a que es muy fácil imprimirlas. Bueno, Balam es muy difícil y no sé cómo lo hacemos, pero bueno, estamos ahí de alguna forma existiendo para que nosotros podamos, las voces disidentes puedan estar siendo escuchadas, ¿no? Es un archivo que está pensado como un archivo más allá de una revista también. Ahora, yo quiero reflexionar sobre lo siguiente. Sé que no es fácil el llevar a cabo una revista, otra el sostenerla, pero también es cañón y más que bueno de llegar así a todo el contexto Latinoamérica, pero hasta que, vaya, con todo respeto lo digo, cómo el proyecto, el producto que sacó también en Argentina o esta Verónica, con las personas correspondientes de la comunidad, este, tenga un peso tal
y es un referente que mucha gente busque ese producto, ese proyecto, y en demerimiento de otros productos que están proponiéndose. ¿Sí me explico? O sea, ¿Te claro que refieres al... siempre va a ser bueno que haya oportunidades de ver y tener diferentes propuestas. Pero como, o sea, vaya, yo a lo mejor lo veo desde acá del norte de Latinoamérica en el sentido de que como que ese fue un proyecto tan duro y poderoso y amplio que la gente acude a eso o igual lo busca o espera esa siguiente edición si lo viese y lo difícil para en todo momento que emerjan y que salgan a flote otros proyectos igual de interesantes como los de ustedes. Es un desafío, yo creo que no hay una fórmula puntual, es completamente un desafío. Verónica está también siempre tratando de ver de qué forma sus proyectos puedan seguir mutando. El último proyecto que hizo fue de hecho el libro del Archivo de la Memoria Trans, que fue una sorpresa muy grande porque yo de hecho trabajé en el proyecto, hice la gestión del libro puntualmente. Y nos encontramos con una sorpresa muy grande donde no pensábamos que iba a tomar tanta fuerza y la verdad que es una pena de que se haya agotado el libro, pero eso fue como uno de los grandes, creo que el mayor éxito que tuvo Chaco en relación a ventas y en relación también a cierto tipo de contenido y de vuelta, no hay una fórmula puntual y hay que estar de alguna forma haciendo una tarea muy multitasking para poder seguir produciendo, porque también hay una cuestión acá, por lo menos en Argentina, donde los fondos culturales no están tan destinados hacia la fotografía o hacia el acto de imprimir, y que creo que eso es una continua resistencia que se está haciendo, por lo menos desde mi punto de vista, y supongo que desde el punto de vista también de Verónica, y también sobre ciertos tipos de temáticas que no son temáticas masivas, sino son unas temáticas que están enfocadas hacia otro cierto tipo de público, que es un público que también poder acceder poder acceder y poder encontrar eso es muy difícil. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, es toda una ecuación. A mí de alguna forma me toca adaptar el precio, por ejemplo, de la revista acá, porque sé que el precio afuera lo pueden tomar tranquilamente y acá no, porque acá hay una crisis económica, acá hay una situación donde tampoco la gente consume. Entonces es acá donde de alguna forma también tenemos que empezar a crear estos círculos, como sucede en Feria Migra, que sucede a partir del Balam, y ahí Migra surge a partir de que Balam pueda abrazar a otros proyectos iguales y se puedan sumar, y entonces ahí en Migra sucede un mercado interno, se empieza a generar un mercado, la gente empieza a producir, la gente empieza a imprimir, y creo que ese es el acto más importante que sucede en Migra, que la gente está empezando a imprimir y pasan a ser visitantes y al día siguiente pasan a ser feriantes y se ponen una editorial de fotolibros, una microeditorial. Que creo que eso es algo muy importante que se da y que sucede. Y es ahí donde de alguna forma hay que hacernos cargo. Por lo menos yo me hago cargo de lo que sucede en Migra y sucede en Balam, ¿no? Si Balam no hubiera existido Migra, porque me puse a cuestionar, ¿quién me compra la revista? ¿Cómo sé quién compra la revista? ¿Cómo hago para poder también entender quién sigue produciendo fotolibros? ¿Qué mirada quiero proponer? Entonces se generan un montón de cuestiones y es como, yo de alguna forma también siempre fui de accionar, de ir, equivocado obviamente, pero de accionar, y que creo que a partir de esa acción es muy importante de alguna forma seguir concientizando, porque en Balam yo no soy una empresa o soy todo esto viene de una autogestión y lo hago desde un lado formal, que creo que eso es algo muy importante a la hora de poder entender el acto de imprimir, porque es una sola vez. Perfecto, pues me da mucho gusto que lo tengas muy claro, pues porque esa es la manera de seguirle, ¿verdad? En estas etapas y bueno, pues no, vaya, no me queda más que agradecerles de nuevo, felicitarlos por su gran esfuerzo en beneficio pues de una vida mejor para todos, la complejidad que implica, pues de salir de la disidencia y institucionalizarse. Pero bueno. Joaquín, tengo una pregunta rápido. Bueno, No? pero medio rápido porque sí, Sí, tal vez Luis es muy hábil con la palabra y chido y demás, pero sí el tiempo que tenemos más adelantito, ya casi
otra plática, pero adelante, Sí, Yasmin, tal perdón, vez me adelante. estoy adelantando un poco. Qué gusto verte, César. Qué gusto conocerte, Luis. Un abrazo y ver que están bien. Tal vez me estoy adelantando, pero ¿ya tienen en mente el siguiente tema para el año que entra, para irnos preparando? Ya está la siguiente temática y no me gusta develarla. No me ¡Oh! gusta... ¡Qué No me pena! gusta Está bien. develarla, pero bueno, yo creo que igual ya fue también. No, no me gusta develarla porque me gusta generar ese misterio. Como algo muy interesante en relación a Balam es que cada temática va despertando otra temática. Ya. Se empieza a crear como una especie de cadena donde se van generando esas conexiones que me parece que es importante que Balam tenga esa historia o esa idea de cómo seguir construyendo afectivamente que una edición vaya conectando con la otra. Y la próxima temática va a ser familias elegidas. Vamos a abordar sobre nuestras familias elegidas, más allá de esta idea de quién uno puede acceder o quién uno puede formar una familia, ¿no? Más allá de la familia biológica y sobre todo en nuestra comunidad, ¿no? Como por lo menos a mí me pasa que yo soy una persona migrante que vine acá a los 18 años y mi familia hoy en día son mis amigues, ¿no? Y también las temáticas suceden desde un contexto obviamente bastante personal, pero también desde un contexto de cuál es lo que está sucediendo en torno a mi comunidad o en torno a las diversas comunidades, ¿no? Entonces también plantear esa idea de familia, que creo que es muy importante poder charlar, porque creo que todo lo que hacemos y los vínculos de alguna forma tienen que ver con las raíces y con las familias, más allá de esa simbología de la religión de la familia o esa idea de la perfección de la familia hegemónica. Bueno, esa va a ser creo que la próxima temática y veremos cómo se da. Sería maravilloso. Me identifico totalmente con tu caso y creo que es un tema poco tocado. Me encantaría ver al respecto y sí, vamos por él. Felicidades. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y a nombre del el Consejo para la Cultura y las Artes, les agradecemos su presencia a todos. Un abrazo y hasta la próxima. Creo que a más de dos nos gustará mucho el video de Mauricio Amador a las 8:30, Live con Arte. Créanlo que vale la pena verlo y conecta muy bien con el tema de esta mesa, de esta ventana. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, muchas gracias. Bye. Chao, chao. Saludos.